Muy buenos días, jóvenes, sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de matemática para el nivel de primero medio. Esta vez veremos la clase número 12 de la unidad 2, que se titula Cuadrado de binomio y suma por su diferencia. El objetivo de esta clase es resolver algebraicamente el cuadrado de binomio y la suma por su diferencia. Recuerden tener siempre a mano texto del estudiante, lápices, su cuaderno y opcionalmente una calculadora para comprobar sus resultados. Los conceptos previos necesarios para esta clase son multiplicación algebraica, recordando que para multiplicar algebraicamente debemos multiplicar números con números, coeficientes numéricos con coeficientes numéricos y factores literales con factores literales, ¿cierto? De esta forma en el ejemplo tendríamos 2 por 5 es igual a 10, x cuadrado por x por la propiedad de potencia, se suman los exponentes, queda x al cubo. Luego 2x cuadrado por 7y, 2 por 7 es 14, y x cuadrado por y, como no tienen letras comunes, se expresa solamente x cuadrado por y. Reducción de términos semejantes. Tenemos que recordar también que cuando yo sumo términos con idéntico factor literal, conservo el factor literal y sumo los coeficientes numéricos. En este caso, 4 más 1, que es aquel coeficiente numérico que no se escribe cuando hay factor literal, da como resultado 5. Y clasificación de expresiones según cantidad de términos. Recordemos que existen los monomios que tienen un término, luego binomios, trinomios y polinomios de 4 o más términos. En este caso señalé acá binomio y trinomio porque son las palabritas que más vamos a ocupar en esta clase, ¿sí? Binomio, recordemos que es una expresión de 2 términos y trinomio es una expresión de 3 términos. Los conceptos claves para esta clase son cuadrado de binomio, suma por su diferencia y productos notables. Sin más que agregar, empecemos. El cuadrado de binomio, vemos ahí una imagen de un jardín donde tienen plantados zapallos, toronjiles, maravillas y flores varias en dimensiones de m y n, ¿cierto? Cada uno de los pequeños cuadrados o rectángulos que hay ahí tienen dimensiones o de m de largo o ancho o de n de largo o ancho. Bueno, en el colegio se quiere construir un jardín de forma cuadrada con diferentes plantas como se muestra en el dibujo. ¿Qué expresión representa el área que se usará para cada tipo de plantas? Esa es una pregunta que se puede responder a través de multiplicación algebraica. En las clases anteriores vimos que el área de un cuadrado de un rectángulo se calcula multiplicando base por altura, ¿cierto? Entonces vamos a tener las siguientes áreas. Para el zapallo tenemos un área de m de ancho por n de largo, ¿cierto? Y eso da un área de mn, así se deja solamente expresado. Para los toronjiles tenemos un área de, fíjense acá, de m por m diría yo, porque fíjense que este ancho de acá atrás, a ver si me siguen con el lapicito, es del mismo porte que este ancho de acá, ¿cierto? Estoy analizando la figura. Y por el otro lado también la m se replica en el ancho tanto como en el largo. Por lo tanto, para los toronjiles es un área de m por m. Y eso es un total de m al cuadrado. Seguimos con las maravillas. Las maravillas tienen un ancho de n y un largo de m. O sea, hay que multiplicar n por m. Y eso en orden alfabético resuelto es mn simplemente. Y para las flores varias tenemos un cuadrado más grande de dimensiones n de ancho por n de largo. Y eso resuelto me quedaría como n cuadrado. Bueno, ahí dimos respuesta a la primera pregunta, diciendo qué expresión representa el área de cada uno de los espacios para los tipos de plantas. ¿Qué forma tiene cada una de las secciones del jardín? Ya nos dimos cuenta que para flores varias y toronjil forman un cuadrado. ¿Y cómo sabemos que es cuadrado? Bueno, porque tiene ancho y largo de las mismas dimensiones. Para flores varias es de n por n, para toronjil es de m por m. ¿Y cómo expresar el área total del jardín? Podríamos sumar simplemente esas cuatro expresiones y me queda mn más m cuadrado más mn más n cuadrado.
Acá se podrá hacer algo con esta expresión, yo creo que sí, porque tenemos dos términos de idéntico factor literal. Por lo tanto podemos agruparlos. Bueno, primero vamos a escribir esto, m cuadrado, más dos veces, porque acá recuerden que el coeficiente numérico es 1 si no está, tenemos una mn más una mn, bueno, 2mn, más n cuadrado, que es el último que se nos escapaba sin anotar. Por lo tanto, el área total de este cuadrado es m cuadrado más 2mn más n cuadrado. Esto es, chiquillos, el cuadrado de binomio. Fíjense que en esta figura que se ve desde arriba, a diferencia del jardín que estaba en perspectiva, nos damos cuenta que cuando elevamos al cuadrado un binomio, ¿y por qué decimos que elevamos al cuadrado un binomio? Fíjense en esta expresión. ¿De dónde sale esta expresión? De multiplicar a más b por a más b. ¿Y qué es a más b por a más b? Son los lados del cuadrado. Fíjense que este cuadrado tiene la medida de aquí hasta acá a, luego de este punto a este punto b. Por lo tanto, toda la medida sería a más b. De la misma forma, el largo sería también a más b. Por lo tanto, para calcular el área de este cuadrado es a más b por a más b, ¿ya? Que es lo mismo que decir a más b al cuadrado. Recuerden que al multiplicar dos elementos o dos números iguales se puede transformar en una potencia, ya como lo habíamos visto en la unidad anterior. Ahora, también se puede calcular el cuadrado de este binomio, ¿cierto? El área del cuadrado completo, sumando las pequeñas áreas. Y si nos damos cuenta, estas dos azules son iguales, ¿ya? A por b y a por b. Entonces, las reorganizamos acá para reducir términos semejantes, y la suma de estas dos áreas azules se escribe así, 2ab. De esta forma, las áreas sumadas en total me dan un valor de a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Recuerden, chiquillos, ese desarrollo. Ahora, cuando decimos cuadrado de binomio, ¿a qué nos estamos refiriendo? A este término central, ¿cierto? Este es el cuadrado, porque está elevado a 2, de un binomio, porque hay dos términos sumándose. Vamos a hacer un ejercicio bien simple, vamos a identificar cuadrados de binomio, solamente chequeando acá. Dice 3a más x a la séptima elevado a 2, sí, es el cuadrado y sí, es de un binomio, por lo tanto, este aplica. P más 0,5 elevado a 2, sí aplica porque está elevado a 2 y es un binomio. P menos Q más R elevado a 2, no aplica. ¿Por qué? Porque esto es un trinomio. Tengo P, tengo Q y tengo R. Como sé que los tres son distintos porque están separados por una resta o una suma. Ese era el criterio para definir si era un trinomio, un binomio, monomio, etc. Siguiente ejercicio dice 2 menos m cuadrado. Bueno, el m tanto como, quiero decir el menos tanto como el más, funciona como separador de términos, ¿ya? Por lo tanto esto sí es un binomio, como está el cuadrado se puede llamar cuadrado de binomio. Siguiente ejemplo, pq más 3pr sexta, a pesar de que esto tenga tanta letra y tanto número, sigue siendo un binomio porque hay solo una suma y está separando este término un poquito más simple de este que es un poquito más complejo, de grado mayor, ¿cierto? Por lo tanto acá sí tenemos un cuadrado de binomio. Y en el último caso, a pesar de que se vea un 2 por todos lados, acá no hay ninguna suma, ya los dos son distractores. Esto es simplemente un monomio, porque no hay ninguna suma ni resta que diga que es un binomio. Así que lo tachamos. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se resolverían estos cuadrados de binomio, porque acá tendríamos una resolución un poquito más compleja. Vamos a copiar el primero, que dice 3a más x a la séptima, ¿ya? Y esto lo podemos resolver de la siguiente forma. Yo sé que... al cuadrado, perdón. Yo sé que esto se puede resolver como está escrito arriba, ¿cierto? Podríamos separar en 3a más x elevado a 7 por 3a más x elevado a 7, ¿ya? Que es como separar la potencia, resolverla. Cuando a mí me preguntan ¿cuánto es 3 al cuadrado? Yo digo, es 3 por 3. Entonces si me preguntan ¿cuánto es ese binomio al cuadrado? Bueno, es el binomio por el binomio, ¿ya? De esta forma vamos a resolver como una multiplicación algebraica, simplemente distribuir, ¿ya? Vamos a distribuir. 3a por 3a es 3 por 3, 9, y a por a al cuadrado. 3a por
x a la séptima es 3 no se multiplica con nadie, el a con nadie, el x a la séptima con nadie, se deja todo expresado. Vamos a distribuir ahora x séptima por 3a, y fíjense que me va a quedar lo mismo, 3a x séptima, porque recuerden que se escribe en orden alfabético, no voy a escribir la x antes. Y x a la séptima por x a la séptima es x elevado a 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la propiedad de potencia me dice, si multiplicas potencia de igual base, mantienes la base x y sumas los exponentes, 7 más 7, 14. Ahora vamos a aplicar reducción de términos semejantes. A x a la 7, a x a la 7 son idénticos factores literales. Por lo tanto, el 9a cuadrado lo conservo ya que no se puede reducir con nadie. Y acá sumo 3 ax séptima más 3 ax séptima, en total son 6 ax séptima más x a la cuarta. De esta forma resolví mi cuadrado de binomio y me dio esta expresión. Ojo, quiero que acá tengan mucha atención que tanto en este ejemplo de acá arriba el resultado es un trinomio a partir de la resolución de un cuadrado de binomio, y acá también me dio un trinomio. O sea, es algo repetido. Vamos a ver si podemos decir que hay una regla general para estos cuadrados de binomio. Ejemplos de cuadrados de binomios con diferencia veamos también. ¿Qué pasa con este? Vamos a hacer lo mismo que en la anterior. Vamos a separar en 1/3 menos a cubo por 1/3 menos a cubo. ¿Ya? Vamos a resolver. 1/3 por 1/3 es 1/9. 1/3 por menos a cubo es menos 1/3 de a cubo. Menos a cubo por 1/3, lo mismo, menos 1/3 de a cubo. Y menos a cubo por menos a cubo, bueno, menos por menos yo sé que es más. Y a cubo por a cubo es a la sexta. Ya, nuevamente me quedó idéntico factor literal. Y como son ambos negativos, los sumo como negativos. O sea, conservo el signo. Me queda 1/9, ¿cierto? Menos 1/3 más 1/3 es 2/3 de a al cubo más a la sexta. ¿Ya? Y ahí me quedaría resuelto inmediatamente. Vemos otro ejemplo, y este otro ejemplo, como no tengo tanto espacio, voy a aplicar la recurrencia que he visto en todos estos ejercicios, que es el primero queda al cuadrado, el segundo queda al cuadrado, ¿ya? Y el número del medio, ¿cómo se genera? Multiplicando s por s y multiplicándolo por 2, porque van a haber siempre dos términos que se repitan, dos idénticos, ¿ya? Y como hay dos términos idénticos, lo vamos a duplicar, ¿sí? Así de fácil. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. El cuadrado de este número es 4 sobre 9x cuadrado. Fíjense que le vea todo al cuadrado, todo ese término. Menos, porque aquí yo me di cuenta que me dio menos, ¿cierto? Menos el doble del primero por el segundo. Voy a multiplicar el primero por el segundo. Me da 2/3 x y cuarta. Así de sencillo, chiquillos. Nada más que hacer. Y el doble de eso, el doble de 2/3 es 4/3. 4/3 x y a la cuarta. Y ahora viene un más, porque acuérdense que en la última multiplicación menos por menos me daba más. Más y a la cuarta elevado a 2 es y a la octava. ¿Sí? Bien, sin perder generalidad, cuando tengamos un cuadrado de binomio lo vamos a resolver de la siguiente forma. El primer numerito al cuadrado, más o menos, va a depender de con qué operación partí, ¿cierto? Si partí con más, queda más en la primera. Si partí con menos, queda menos en la primera. El doble del primero por el segundo, ¿sí? Por ejemplo acá, el doble de 1/3 por a cubo, 1/3 por a cubo se escribe así, y el doble de eso es 2/3 a cubo. Y ese es el número que va acá al medio. ¿Quién manda este signo? Bueno, lo manda como partió el binomio. Si partió con diferencia, parto con diferencia. Si partió con suma, parto con suma. Y este segundo término, fíjense, es invariante. Ese no va a cambiar aunque yo tenga más o tenga menos. Siempre los cuadrados de binomio se resuelven así. La primera parte de la igualdad, esto se llama cuadrado de binomio, mientras que la segunda se llama trinomio cuadrado perfecto.
Ojo, siempre debe darte un trinomio. No puede ser que el resultado de un cuadrado binomio sea otro binomio. Suma por su diferencia. Sofía vende chocolates y tiene 17 cajas de 15 chocolates cada una. Para calcular el total de chocolates sin calculadora, su amigo Matías le mostró un desarrollo más corto que facilitaría el cálculo. Le dice, bueno, 17 cajas es lo mismo que decir 16 más 1, ¿cierto? Multiplicado por 15 chocolates cada una, que es lo mismo que decir 16 menos 1. Bueno, Matías le dice, esto es muy fácil, esto se resuelve de la siguiente forma. Es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado y listo. No hay nada más que hacer. 16 al cuadrado, como él se manejaba mucho con las potencias de 2, sabía que era 256. Y 1 al cuadrado es simplemente 1. Al resolver esa resta o diferencia queda 255. O sea, en total Sofía tiene 255 chocolates. Sofía quedó un poco extrañada y dijo, a ver, eso necesito comprobarlo. ¿Pasará con todos los números? ¿Qué fue lo que hizo? Tomó dos valores a más b y a menos b, que representan todas las diferencias que podemos imaginarnos entonces, e hizo el siguiente cálculo. A por a es a al cuadrado. A por menos b, ojo, aquí el signo a positivo por menos b es menos ab. Ahora, b por a, son ambos positivos, es más ab, orden alfabético. Y b por menos b, uno positivo y uno negativo, el resultado es negativo. Y b por b es b cuadrado. Fíjense ahora que tengo términos semejantes porque tienen idéntico factor literal. Nada más que este tiene coeficiente menos 1 y este tiene coeficiente 1 positivo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto será 1 menos 1? Esto es 0. Estos términos se anulan entre sí. Y el resultado final es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces Sofía dijo, sí, tiene razón. Cada vez que yo multiplique una suma por la resta de estos mismos números, 16 más 1, 16 menos 1, puedo calcularlo simplemente diciendo el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Importante, el nombre de esta operación es suma por su diferencia. La diferencia debe contener los mismos términos que la suma obligatoriamente. Esto no podría ser si la separación hubiese sido, por ejemplo, 15 más 2 y, por ejemplo, también puede ser 17 menos 2. Fíjense que acá no tenemos idénticos números, por lo tanto esta operación algebraica no se cumpliría. Vemos ahora unos ejemplos de suma por su diferencia. El primero dice x cuartos más a la quinta por x cuartos menos a la quinta. Resolución tradicional sería x cuarto por x cuarto, x cuadrado partido en 16, multipliqué factor literal por factor literal y coeficiente numérico por coeficiente numérico. Ahora vamos con esta multiplicación, más por menos menos, a la quinta x, son letras distintas, no las puedo juntar, y menos con el coeficiente numérico. Siguiente, estos dos son ambos positivos, el resultado es más a la quinta x partido en 4, y finalmente más por menos es menos, a la quinta por a la quinta es a la 10, elevado a 10, ¿cierto? Estos dos términos son idénticos con coeficiente menos 1 y con coeficiente 1, ¿ya? Se cancelan, digamos, se anulan entre sí y nos queda x cuadrado partido en 16, perdón, menos a la 10, ¿ya? Es decir, queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y ahora que comprobamos bien esa igualdad, la que planteó Matías en el ejercicio anterior, vamos a hacerlo a esto de manera rápida. El primero al cuadrado sería 4m cuadrado menos el segundo al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. ¿Por qué me ahorré el paso entre medio? Porque yo sé que me van a generar dos términos que son iguales, que son de signos distintos y se van a anular entre sí. En general, la suma por su diferencia se puede reducir a la siguiente igualdad. X más y por x menos y es la diferencia de x cuadrado e y cuadrado. La primera expresión se llama suma por su diferencia, la que está acá arriba, ¿cierto? Y la segunda expresión se llama diferencia de cuadrados. Diferencia resta de un número al cuadrado y otro al cuadrado. Los productos notables son multiplicaciones especiales que por su utilidad en el álgebra y otras disciplinas
y por su reducción de términos que resumen el resultado final, se aplican directamente sin necesidad de resolver como una multiplicación ordinaria. Se fijaron que lo resolvimos primero como una multiplicación tradicional y después dijimos, bueno, esto es recorto, tenemos que elevar uno al cuadrado y restarle el otro al cuadrado y listo. En el cuadrado de binomio, chiquillos, es el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y al medio es el doble de uno por el otro. ¿Ya? Bueno, ahí están varios productos notables. Nosotros no los vamos a estudiar todos, vamos a estudiar un par de ellos, o sea, un puñado no muy grande, donde ya dimos S, ¿cierto? Y S. Este es cuadrado de binomio, ambos juntos, con más y con menos, ¿cierto? Acuérdense que, mira, y aquí está con colores mucho más fácil, le pueden poner pausa o buscar esta imagen también, y se fijan que es el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Esto hay que memorizarlo. Y el resumen de la suma por su diferencia es, bueno, el que está azul al cuadrado menos el que está en rojito al cuadrado. Y listo. Listo. Este año nos concentraremos en la aplicación y ejercitación de algunas de ellas dada su utilidad para los contenidos del segundo año medio, ¿cierto? De ahí, como les comenté, se nos está escapando una que vamos a ver en una de las siguientes clases. Y otro producto notable. Hoy ya conociste dos de ellos, dos productos notables. ¿Cómo se llaman? ¿Recuerdan los nombres? Sí, es cuadrado de binomio y suma por su diferencia. Bien, chiquillos. En resumen, el cuadrado de binomio es la multiplicación de un binomio por sí mismo y se cumple las igualdades que están ahí descritas. Este apunte también lo pueden encontrar en el texto del estudiante, chiquillos, así que bueno, no está de más tenerlo siempre en el cuaderno. La suma por diferencia corresponde a la diferencia de dos cuadrados de ambos términos comunes. Es decir, a más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Ojo que esto es conmutativo. ¿Qué significa conmutativo? Que el orden de los factores no altera el producto. O sea, perfectamente podría ser una diferencia por su suma, ¿sí? De tal forma que esto se convierte en un menos y esto se convierte en un más. También va a dar exactamente lo mismo, chiquillos. Exactamente lo mismo. Bueno, ahora manos a la obra. Resuelva las actividades de las páginas 44, ahí están los ítems, 45 y 47 relativas a estos contenidos. Registra tus desarrollos y envíalos a tu profesor para que te corrija y retroalimente. Hasta luego, chiquillos, sigan las medidas sanitarias, tengan cuidado, no salgan si no es necesario y lávense frecuentemente las manos. Hasta pronto, que estén muy bien, adiós.